Las 1001 noches. Cuando llegó la noche 764, ella dijo, y salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo, sin saber lo que hacía, y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, y diciéndose, ¿dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa, Badrulbudur? ¿A qué país desconocido irás a buscarla, si es que está viva todavía? ¿Y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido? Y con el alma oscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un puro, y dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado, y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua, se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde, y se puso en cuclillas a la orilla del río y tomó agua en el hueco de las manos, y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebí, y en el mismo momento apareció el efrit del anillo, que se postró ante él, diciendo, aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo. Y agradablemente sorprendido por aquella aparición, que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies y dijo al efrit, oh efrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, Alá te bendiga y te tenga en su gracia. Pero apresúrate a traerme a mi palacio y a mi esposa, la princesa Badrulbudur. Pero el efrit del anillo le contestó, oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua yo solo soy servidor del anillo, y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin, no tienes más que dirigirte a ese efrit y él te complacerá. Entonces Aladino, muy perplejo, le dijo, en ese caso, oh efrit del anillo, y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes del anillo a quien sirves, te ordeno que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio, y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Badrulbudur. Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrulbudur, y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas y de la princesa y desapareció. Entonces, a la vista de su palacio, sintió Aladino dilatársele el corazón y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos. Y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza. Y de la misma manera que estaba preocupado y que no dormía quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo, y se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas. Tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa, Badrulbudur. Y he aquí que, desde que fue arrebatada con el palacio por el mago magrebí, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito magrebí, aunque sin ceder ella. Y no dormía, ni comía, ni bebía, y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla, y abrió una de las ventanas de la sala de cristal y miró hacia afuera, diciendo,
Oh, mi señora, ven a ver cuán hermosos están los árboles y cuán delicioso es el aire esta tarde. Luego lanzó de pronto un grito, exclamando: ¡Ya, Seti! ¡Ya, Seti! ¡He ahí a mi amo Aladino! ¡He ahí a mi amo Aladino! Está bajo las ventanas del palacio. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.